Los niños pueden pasar a su clase. Bienvenidos niños que disfruten de su clase. Niños estudiosos, amantes de la palabra del Señor, corren por escuchar la palabra y nadie les abre la puerta. Gracias, niños. Si alguien les puede dirigir a los niños. Gracias, hermana. Gracias al Señor, continuamos estudiando su palabra. Hoy vamos a ver el capítulo 8 del libro de Hebreos. Si tiene su Biblia, puede abrir el capítulo 8. Hebreos 8. Los pactos no se pueden cumplir cuando el pecado está presente. Un hombre joven y enamorado frente a testigos y a su pastor le prometió a su novia serle fiel, amarla y respetarla por todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Lamentablemente no pudo cumplir este pacto matrimonial. A los pocos años de casados, quería divorciarse, separarse de su esposa amada, porque se dio cuenta que esta mujer no era perfecta como él lo había pensado, era una pecadora, con defectos y muchas virtudes que él no podía ver por su propio pecado. No la amaba como lo había prometido y como Dios demanda. Rompió el pacto matrimonial antes de divorciarse. Su pecado lo llevó a su propia perdición. Desobedeció a Dios y maltrató a la mujer que Dios le había entregado, porque su amor no estaba firmado en Cristo. Y sin Cristo no hay ningún pacto bíblico que tenga eficacia. Necesitamos confiar en las promesas de Dios, creer y recordar que el Hijo de Dios nos garantiza un pacto nuevo y mejor y sin fin. Jesús es la esencia, es la base del mejor pacto prometido a los que creen. Ya no necesitamos sacrificios ni otros pactos. Lo único que Dios nos pide es obediencia. Nos pide obediencia el Señor. Y esto es un mandato para todos los creyentes. Jesús dijo en Juan 14:21, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. No es tiempo de negociar con Dios, es tiempo de obedecer y reconocer las obras de nuestro Señor. ¿Cómo? Con alabanza, con agradecimiento. Los judíos apreciaban profundamente el pacto que Dios les había dado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y para ellos esta era la palabra final y sin error. En él, en este pacto, encontraban las leyes que gobernaban su sacerdocio, los rituales del templo, los sacrificios, los días santos y otras cosas similares. Estas relaciones de pacto podemos verlo en toda la Biblia. Vemos pactos personales entre dos personas, como David y Jonatán, 1 Samuel 23. Vemos pactos políticos entre reyes y naciones, como el rey Salomón y el rey Hiram.
Primera de Reyes 5. Vemos pactos jurídicos con una nación, como las leyes sobre la liberación de los esclavos hebreos en Éxodo 21, y muchos pactos más. Establecer relaciones por medio de pactos era una parte importante de lo que significaba vivir en el cercano Oriente Antiguo. Y Dios se relacionó con la humanidad por medio de una estructura que ellos ya conocían. La pregunta para hoy: ¿por qué es mejor el nuevo pacto? ¿Cuáles son sus beneficios? Vamos a leer el capítulo 8 de Hebreos, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, como el pacto del cual es mediador. Es superior al antiguo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Bendita es la palabra de Dios y que ella traiga luz a nuestras vidas. Título del mensaje: un nuevo pacto. Capítulo 7, vimos las credenciales del sumo sacerdote Jesús, según el orden de Melquisedec. En este capítulo 8 vamos a aprender sobre la tarea, el trabajo del sumo sacerdote, y el autor, ¿qué hace? Alude al Salmo 110, versículo 1. Y en este capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal, hay algo importante aquí, ¿sí? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cuál? El que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado ¿por quién? Levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Hemos visto la excelencia incomparable del sacerdocio de Jesús, de Cristo. Pero sin embargo, el autor, ¿qué hace aquí? Dice: no quiere el autor que sus lectores pierdan de vista este versículo del Salmo 110, 1. Salmo que muestra a Jesús como rey y sacerdote. Por lo tanto, es rey y sacerdote, y los lectores necesitan reconocer la realeza de Jesús
Y nos confirma que este sacerdote se sentó a la diestra de Dios y qué más, y que sirve en el verdadero tabernáculo. El capítulo 1 de esta epístola nos menciona de una manera implícita. El autor abre esta epístola y que nos muestra de una manera implícita el sacerdocio y la realeza del Hijo de Dios. Y aquí vamos a ver por qué es mejor el nuevo pacto. Porque nuestro sacerdote es el Hijo de Dios. Primero, Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Una vez más, ¿qué hizo Jesús? Él completó sus tareas sacerdotales. ¿Y qué hizo? Y dice Jesús, se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra del trono de la majestad, dice la palabra, en los cielos. Nos muestra Jesús, rey y sacerdote, el mejor sumo sacerdote. ¿Quién es? El que nos representa ante Dios en los cielos. Esta palabra, la majestad, era un título de Dios entre los judíos del primer siglo. El ministerio de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento estaba centrado en el santuario. Su trabajo en el santuario, que era en el principio conocido como la tienda o como el tabernáculo, y más tarde después, cuando vemos la construcción del templo por Salomón. Y solamente el sumo sacerdote podía ingresar en el lugar santísimo. El versículo 2, ¿qué nos dice? Que Jesús también oficia en un santuario. ¿Pero qué tipo de santuario? No está en el mundo, no está en una tienda, ni en un templo, está en el cielo, dice el autor. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra, este verbo, sentarse, es significativo, porque esta palabra en el mundo antiguo era la señal de honor y de autoridad. El rey se sentaba para recibir a sus súbditos. Los jueces se sentaban para dar su veredicto y el maestro para enseñar. Apocalipsis describe a Dios sentado en su trono y a Jesús compartiendo su trono. Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor, le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono. Mira esta palabra. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Más adelante, en el capítulo 16, Apocalipsis, muestra el templo, el trono, se mencionan juntos. Dice, del templo salió una gran voz que venía del trono y decía, ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué podemos decir? Que la justicia y la misericordia fluyen desde el trono y el santuario, desde el rey y el sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús culminó su obra expiatoria aquí, en esta tierra, al entregar su vida como un sacrificio perfecto en el Calvario, en la cruz. Y luego de su ascensión, entró en la presencia de Dios, el santuario. ¿Y qué hizo? Se sentó a su diestra. Dice el autor, Jesús sirve en el santuario, el verdadero tabernáculo hecho por el Señor, no por hombres. ¿Y por qué se sentó? Porque culminó su obra
¿Y por qué no había un asiento en el lugar santísimo? Porque la obra no estaba culminada, porque estaban trabajando. Pero en el cielo había un trono esperándole a Jesús por la culminación de su obra, sentado a la diestra del Padre. El escritor dice que Cristo atravesó un tabernáculo más grande y más perfecto que no ha sido hecho por el hombre. En otras palabras, que no es parte de esta creación. Lo dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 9. Agrega que Cristo no entró en un santuario hecho por el hombre, que era solamente una copia del verdadero. Entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta por nosotros ante la presencia de Dios. Escucha esta palabra, tabernáculo, santuario, la misma cosa. Pero nos dice el escritor, un verdadero tabernáculo que ha sido hecho por ¿quién? No por el hombre, sino por el Señor. Eso nos muestra en el versículo 5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia. ¿Copia de qué? Copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Que nos dice que Dios le dio a Moisés una copia del tabernáculo que él le mostró. Éxodo 25. La copia está en la tierra, estaba en la tierra, y el verdadero tabernáculo está en el cielo. Dice Isaías, haber visto el tabernáculo. Isaías 6:1 dice, al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Sentado en su trono, alto y exaltado. Qué maravilloso. El lugar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Luego de haber cumplido su obra. Piense cuando escuche, el Señor está sentado, el Señor está a la diestra. ¿Y por qué está sentado el Señor? Porque ya lo hizo todo. Porque Él ya lo hizo todo. Por eso está en su trono. Entró en ese santuario de Dios. ¿Para qué? Para representar a su pueblo, todos los intereses de su pueblo. Del tabernáculo de Dios fluyen, ¿qué viene para nosotros? Bendiciones que sobrepasan cualquier bendición del sistema levítico de sacrificios. Porque Jesús se ofreció a sí mismo. ¿Hay algo que nosotros podamos ofrecerle al Señor? ¿Hay algo? Bueno, la palabra nos habla en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que hablen la palabra de Dios, para que hablen la palabra de vida, para que no cierren su boca, para que hablen en todo lugar. Cuenten las verdades del Señor, cuenten lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde le ha sacado de las tinieblas para llevarle la luz, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. Luego Pablo les dice a los romanos, capítulo 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan. Ojo. Ok, hay algo que le podemos dar al Señor entonces, right? Ofrezcan su cuerpo. ¿Cómo? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo puede estar su cuerpo pecaminoso? Santo. ¿Cómo podemos hacer eso? Va a estar santo
cuando está revestido de la justicia de Cristo. Cuando Cristo está en usted, usted es santo delante de Dios. En el cielo, Jesús oficia lo real, mientras que los sacerdotes terrenales oficiaban solamente lo que era una figura y sombras de las cosas celestiales. Éxodo 24, como todo rito y como toda ceremonia. Nosotros no tenemos santuarios, ningún santuario en la tierra. Atribuir importancia especial a un lugar terrenal equivale a deshonrar el verdadero tabernáculo donde solo brilla la gloria del Padre. No necesitamos construir santuarios en nuestras casas, o en el basement, o en el patio, y llenarlo de luces y de que cuántas cosas más. No necesitamos. Tenemos un lugar donde nos congregamos, tiene que haber reverencia a la presencia del Señor, pero no podemos exagerar. Tenemos que entender, no podemos pasar la línea que Dios nos da. Hay reverencia a su casa, pero no podemos hacer ídolos de los lugares. Hay un santuario del cual sí nos debemos preocupar, del que Pablo dice: presenten su cuerpo. Puede estar muy ocupado en construir algo, no, su cuerpo, el santuario que es su cuerpo. Preocúpese de él. ¿Y por qué? Porque está dirigido por su corazón. Porque su corazón le está dirigiendo. Entonces preocúpese por cuidar ese santuario que es su cuerpo, ese corazón que le dirige. ¿A dónde? Que le dirija a la presencia del Señor. Cabe puntualizar que el pueblo no podía construir un tabernáculo conforme a sus propias ideas, sino que ellos debían seguir el modelo divino. De igual manera, hay principios que rigen hoy la iglesia de Dios. Y no pueden ser de invención humana, sino que necesitan seguir el modelo divino que Dios nos da en su bendita palabra. Decía Juan Calvino, no nos es permisible inventar cualquier cosa que queramos, ojo, sino que tan solo pertenece a Dios mostrarnos cómo. Dios, su palabra nos dirige cómo debemos manejarnos y cómo debemos manejar los asuntos del Señor, sus negocios. Versículo 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Había una presión que experimentaban los hebreos cristianos en aquel tiempo, y es posible que estaban pensando en regresar al judaísmo con su pacto mosaico, pensando que el antiguo pacto era mejor. Y por esta razón vemos que el escritor dice, hay un nuevo pacto, no porque el primero era imperfecto, sino porque era incompleto. Solo era un preparatorio. El pacto de Dios era básicamente la ley, primer pacto. ¿Y qué hacía? ¿Qué hace la ley? Revelaba el pecado, pero no lo podía quitar. Y exigía obediencia perfecta, pero no podía darles el poder para ser obedientes a perfección. Y Dios mismo, qué maravilloso, ¿no? Dios hace todo siempre. Él lo hace todo.
Dios mismo les muestra dónde está el problema en el antiguo pacto. Él mismo encontró la falla en su pueblo. En Éxodo 19:24 nos habla sobre cómo el pueblo respondió cuando Dios dio su pacto por medio de Moisés. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Sin embargo, no pudieron ni lo hicieron lo que Jehová les había dicho. Y el autor de Hebreos nos muestra en el capítulo 3 la manera asombrosa en que el pueblo contradijo su respuesta a Dios. El antiguo pacto, bueno, santo, no tenía el poder para dar obediencia o vida, y por eso el Señor lo reemplaza con un nuevo pacto, un mejor pacto. Versículo 8 al 10. Leímos la semana anterior, leímos a la entrada, volvimos a leer y vamos a volver a leer. Es necesario escuchar. Jeremías 31:31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados del día en que los tomé de la mano, los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron. Ahí está, desobedecieron. El Señor les dice, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor, infieles. Fallaron. Dios, no, ellos, su pecado. Adúlteros. Versículo 33, gracias hermano. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. Ponga atención, Dios habla. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Promesas de nuestro Señor. Y ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, y ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño, qué maravilloso, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Una vez más, yo les perdonaré su iniquidad. Escucha estas promesas de nuestro Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Palabra de Dios. ¿Qué podemos ver? ¿Quién es el autor de este pacto? Dios. Él dice, serán mi pueblo. Él dice, perdonaré sus pecados, me olvidaré de sus pecados. ¿Quién? El Señor. Y en estos versículos, profecía de Jeremías, capítulo 31, una y otra vez declara, dice el Señor, afirma el Señor, afirma el Señor, afirma el Señor. Y dice, haré, pondré, seré, perdonaré. Mire todas estas promesas de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Un pacto que no iba a ser condicional como el que dio por medio de Moisés en el Sinaí. Dios fue misericordioso con su pueblo, sí. Los llevó, los sostuvo como un padre amoroso. Nuestro Dios. Y su pueblo abandonó su pacto, por la cual Dios dijo, me desentendí de ellos. ¿Qué más podía hacer el Señor? No podía bendecir su rebeldía, ni su pecado, su desobediencia. El antiguo pacto fracasó porque no podía producir la obediencia que requería, mientras que el nuevo pacto no podía fallar. ¿Por qué? Porque era puro evangelio y gracia incondicional. Gracia incondicional. Versículo 11 dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor,
Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Mejores promesas, nos dice. Hay mejores promesas, nuevo pacto. En este nuevo pacto de Dios, nos dice en su palabra, un pacto de gracia. Las leyes están escritas en sus corazones y en las mentes. Ahora la ley forma parte de su interior. Ya no habrá necesidad de tablas de piedra, 2 tablas para escribir. Ahora podrán amar a Dios con su mente y su corazón. ¿Por qué? Está escrita en su corazón, en su mente, ya está escrita. Ahora puede amarlo. La gente no entiende por qué ama a Dios. ¿Qué haces en la iglesia el domingo? No puedo entender. Porque le amas a Dios. Porque lo amas con tu corazón, con tu mente. Y porque ahora usted puede entender lo que Dios desea de usted. Y usted quiere que Dios esté agradado con usted. No porque usted es especial, no. Es porque Dios lo escribió en su corazón. Fue Él el que lo hizo y es Él el que lo hace todo. ¿Por qué es mejor este nuevo pacto? Porque el nuevo pacto produce un corazón de fe. Usted mire, Dios hace todo, es Él. Ahora usted puede amar porque usted es especial, no, porque Él le da nueva vida, porque Él le da la fe para poder arrepentirse, porque sin fe usted no puede creer en Dios, no puede arrepentirse. Él lo hace todo. Él produce un corazón de fe a través de este nuevo pacto. No solamente tiene ya conocimiento de los caminos de Dios, sino también usted puede caminar en ellos. Escucha y hace. Escucha la palabra y camina en ella, hacedores de su palabra. ¿Por qué? Porque ha habido una regeneración divina en sus corazones. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Así es de que no tome ningún crédito, hermano. No, dele el crédito a Dios siempre, dele la gloria siempre a Dios, pero dele de verdad. Fue Él el que me cambió. Usted no hizo nada porque usted estaba muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios. Y Él le dio vida. Fue Él que planificó antes de la fundación del mundo. Ya lo planificó con usted, lo que Él iba a hacer. Una regeneración divina. Otra promesa en este pacto. Dice, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Somos posesión de Dios. ¿Escuchó? Si usted pertenece al pueblo de Dios, si usted es un creyente, es posesión de Dios. Así es que cuando el Señor lo llame a hacer algo, no le digo estoy ocupado. No le digo hoy tengo planes con mi familia. No le digas que tengo que salir a hacer lo que tengo que hacer, mis business. No se lo diga. Si usted es posesión de Dios, y Pablo les dijo a los Efesios, 1:14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para eso Él nos ha rescatado, para eso Él nos ha dado una vida nueva, para que alabemos su nombre, para que busquemos el reino de los cielos y no el mundo, para que nos apartemos del mundo. Luego le dicen, Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La gente en nuestros países se siente orgullosos por ser miembros de la familia X y de la familia Y, y de la familia A y de la familia B y C, y son orgullosos y grandes. Pertenezco a la familia A, o yo pertenezco a la familia Z, ¿no? Qué orgullo, qué ridículo, de verdad. Usted diga, yo pertenezco a la familia de Dios, soy un hijo de Dios.
¿Qué apellido soy? Soy un hijo de Dios. Me ha dado nombre, apellido. ¿Qué importa qué apellido? Pertenezco a su familia. Siéntase contento, orgulloso, feliz de que el Señor dice, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué promesa! Bajo el antiguo pacto se debía enseñar tanto, dice, al prójimo como al hermano. El conocimiento de la revelación de Dios estaba incompleto. Ahora, en el nuevo pacto, pacto de gracia, cada creyente, dice, conocerá a Dios. El Hijo revela. ¿Quién? Jesucristo. Revela. Y el Espíritu Santo nos recuerda. ¿Para qué? Para que podamos tener ese conocimiento íntimo del Dios de su salvación. Está ahí el Espíritu Santo todo el tiempo recordándonos quién es el Dios que le ha salvado a usted. Y como el Dios que le ha salvado es santo, el Espíritu Santo lo quiere apartado del pecado, en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Es Él quien está ahí presente. Que su deseo, el deseo más grande en su vida, le oro al Señor y le pido al Señor, que ese deseo en su vida sea conocerle a Dios. Sobre todo y todos, el deseo más grande en su vida, que usted le diga, Señor, yo quiero conocerte como Abraham te conoció, a quien Dios le contó sus secretos, o como Moisés, a quien Dios lo hablaba cara a cara, o como María, cuyas lágrimas la secó el domingo de la resurrección, o como Juan, a quien le dio esas gloriosas revelaciones. En el nuevo pacto, todos los creyentes tendrán ese bendito privilegio, dice, desde el más pequeño, desde el menor hasta el mayor. Pídale al Señor. No reciben porque no saben pedir, dice el Señor. Es que yo le estoy pidiendo que me dé mi convertible. No, pídale gracia al Señor. Pídale al Señor humildad. Pídale al Señor amor para su prójimo. Pídale al Señor conocimiento de su palabra. Señor, dame entendimiento. No comprendo nada de lo que habla este pastor. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Cuando abra la escritura, la sagrada escritura, yo pueda entender tu palabra. Pídale al Señor. No se canse de pedirle. Dígale al Señor y Él le va a dar. Dice, desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Nos dice que Él no se acordará de nuestros pecados. Qué bueno es Dios. Y usted le está recordando al hermano, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Solamente por el Señor te perdono, pero no te olvidas. Y el Señor dice que no se acordará de nuestros pecados, ni de nuestras maldades. ¿Sabe lo que es eso? ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios no permanece mirándonos ahí ese pecado, porque Él es santo y Él quiere que caminemos y seamos santos como Él es santo, que sigamos adelante. Nunca más se acordará de los pecados y de nuestras maldades. Dios perdona. Ahora, no quiere decir, y no lo confunda, que Dios pase por alto su pecado. Muy importante, Él perdona, Él borra de su memoria completamente. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Dice Salmo 103, 12, echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos. Y el creyente, todos nosotros necesitamos de estar seguros de que ahora ya no hay condenación para nosotros. Ya no. No para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8. Ya no hay ninguna condenación para ustedes.
¿Puede haber algo más grande que un creyente desee? ¿Podrá haber algo más grande? No para el creyente. El nuevo pacto fue Jesús quien lo puso en vigor en el año 33 DC. Establecido este pacto por un Dios de gracia, cimentado sobre las mejores promesas de salvación que usted acaba de escuchar. Y además un pacto que permanece por la eternidad, para siempre. Dios nos trata como a hijos hasta que entremos en la nueva Jerusalén del cielo, donde las nubes del pecado no podrán oscurecer nunca más. Y conoceremos al Dios de gracia plenamente como Él nos conoce a nosotros. Bendito es nuestro Señor y su palabra. ¿Cuál es la aplicación en este mensaje? Simple. Congréguese con sus hermanos para la alabanza del Señor, para escuchar la palabra. Llegue al templo del Señor con reverencia. No deje de congregarse. Otra aplicación. Cuide su templo. Primero, su templo. Primero, su cuerpo. Cuídelo, de mantenerlo en santidad. ¿Y cómo voy a cuidar mi templo, pastor? Cuidado con este corazón engañoso, a donde lo quiere llevar. Cuídelo, manténgalo apartado del pecado. Corra de las tentaciones. Cuídelo, que el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. Templo del Espíritu del Señor. Preocúpese de su santidad. Preocúpese del templo, de la iglesia terrenal, pero primero su cuerpo. Que el templo está hermoso, lleno de vidrios y una alfombra hermosa y bancas hermosas, y está hecho pedazos, lleno de basura, sucio, de pecado. No, primero nuestro cuerpo, el templo del Espíritu de Dios. Cuídelo, que Él mora ahí. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias porque Él está a tu diestra como sacerdote, como rey, intercediendo por nosotros. Gracias porque esas promesas de tu pacto están vigentes para los que creen. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Padre, por tus promesas, por darnos esa esperanza de que un día regresarás, Señor. Gracias por olvidarte de todos nuestros pecados, Padre. Señor, te pido que nos ayudes a amarte más, Señor, a reconocer lo que has hecho, este pacto maravilloso, que no nos olvidemos de esa obra bendita en la cruz, Señor. Gracias, Padre. Permite que mis hermanos sean hacedores de tu palabra, que esta palabra quede grabada en sus corazones, de que ellos crean y caminen con convicción de quién tú eres, Señor. Dirige a tu pueblo, enséñalos, guíalos, guárdalos, protégelos, Padre, y permíteles que ellos se deleiten en tu presencia. Te damos gracias por este tiempo, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle a nuestro Señor.